Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hemos venido hablando toda esta semana sobre la parte de los contratos en general y vamos a seguir hablando hoy sobre las sanciones al negocio jurídico. Es decir, cuando se celebra un contrato, digamos que hay unas sanciones si no se cumple con lo que establece la norma. Entonces, la nulidad, las sanciones al negocio jurídico son la nulidad, la inexistencia y la ineficacia. ¿Qué es la nulidad? La nulidad es aquel pronunciamiento que pueden hacer las partes directamente donde dejan sin efectos el contrato previamente celebrado o cuando alguna de las dos partes acude ante el juez y el juez deja sin efectos ese contrato. Significa, por lo tanto, que en la nulidad el contrato nació a la vida jurídica y produce efectos hasta que se declare la respectiva nulidad. Ahora, la nulidad puede ser o absoluta o relativa. ¿Cuándo hablamos que la nulidad es absoluta? La nulidad es absoluta cuando por los vicios del consentimiento no puede sanearse esa afectación al negocio jurídico. Cuando, por ejemplo, si el objeto del contrato es, si el objeto del contrato es ilícito, al ser el objeto del contrato ilícito, la nulidad va a ser absoluta. O a veces ocurre con los contratos de seguro, que en los contratos de seguro, cuando ustedes van, voy a poner un ejemplo con los contratos de seguro, ustedes van y toman un seguro, para lo que sea. Y cuando ya ocurre el siniestro, cuando ya sucede pues la situación por la cual se había contratado el seguro y se hace la respectiva solicitud de indemnización, de reconocimiento de la suma que la aseguradora se ha comprometido a pagar, la aseguradora muchas veces, la mayoría diría yo, sale con una respuesta basada en el artículo 1058 del Código de Comercio, que se llama la reticencia. ¿Y qué es la reticencia? La reticencia no es más que esas afirmaciones falsas o que omitió decir cierta información el tomador del seguro al momento de contratar el seguro, que si la aseguradora hubiera tenido conocimiento en ese momento, otras hubieran sido la situación dentro del contrato. Por ejemplo, o la aseguradora dice, yo no celebro ese contrato de seguro, o cobraría una prima más alta. Entonces, siempre, normalmente, muchas veces, la mayoría, las aseguradoras invocan una nulidad relativa del contrato basándose en que el tomador fue reticente, en que el tomador omitió información importante que de haber tenido conocimiento en su momento la aseguradora, quizás no hubiera celebrado ese contrato de seguro. Pero eso cuando lo invocan cuando ya se le hace la reclamación, es decir, después de que ocurrió el siniestro. Entonces, en ese caso, digamos, la aseguradora dice, hay una nulidad relativa. Y el tomador dice, no señor, el contrato es válido. Entonces, como no se ponen de acuerdo para declarar la nulidad, conjuntamente, de mutuo acuerdo, acuden ante el juez y el juez es el que se va a pronunciar al final diciendo si realmente hubo una nulidad en el contrato, si el contrato es nulo o no. Entonces, si ustedes verifican el 1602 del Código Civil, el 1602 del Código Civil, va a decir palabras más, palabras menos que el contrato es ley para las partes, siempre y cuando ellos no declaren la nulidad. Porque la nulidad la pueden declarar las partes después de que cobró ejecutoria, que se ejecutó el contrato, ¿sí? Después de que se celebró el contrato. O la declara el juez a solicitud de una de las partes.
La inexistencia, como lo dice la palabra, es decir, nunca existió el contrato, nunca nació la vida jurídica. Entonces, si nunca nació la vida jurídica, nunca produjo efectos, nunca nació ese contrato, es decir, fue inexistente. Y la ineficacia. La ineficacia dentro de los contratos opera cuando la norma, la ley establece dentro de algunos contratos ciertas formalidades, ciertas solemnidades que las partes deben conservar al momento de celebrar el respectivo contrato. Entonces, mientras no se cumplan con esas solemnidades dentro del contrato, el contrato no va a cobrar eficacia, es decir, no va a ser eficaz. Voy a poner un ejemplo. Si una persona compra, o si yo compro, un inmueble, voy a la notaría, realizo la escritura pública donde la persona me vendió a mí. Entonces, si yo me quedo con esa escritura pública y no ahí debajo del colchón y yo no la llevo al registro, a la oficina de registro de instrumentos públicos, ese contrato de compraventa no va a ser eficaz porque no se ha cumplido con el principio de oponibilidad de ese acto que establece la ley. Es decir, ese principio de ir, de publicidad, de ir al registro y que quede registrado esa escritura pública por medio de la cual se hizo la transferencia del dominio. Entonces, si yo no voy a la oficina de registro, no voy a ser todavía el propietario. No voy a aparecer en el certificado de tradición y libertad como el propietario, como el titular real del derecho de dominio. Entonces, pueda que yo tenga la posesión, pero a mí la propiedad no me la da la posesión y la propiedad tampoco me la da la escritura. La propiedad me la da el registro en instrumentos públicos. Entonces, si yo ese contrato de compraventa que se realiza a través de la escritura pública en la notaría, no lo llevo a la oficina de registro, no va a producir efecto. Es decir, va a ser un contrato ineficaz hasta que se cumpla con esa formalidad. Entonces, mire que es diferente. Cuando se habla de nulidad, en la nulidad el contrato nace a la vida jurídica, produce efectos hasta que se declare la nulidad, sea por las partes o por el juez. En la inexistencia, el contrato nunca nació a la vida jurídica, es decir, como si no hubiera existido, como si eso no se hubiera pactado, como por ejemplo, celebrar un contrato para la comisión de un delito. Es un contrato inexistente. Y la ineficacia, que es cuando se realiza ese contrato, pero no se cumple con las solemnidades, con esas formalidades que exige la norma, la ley. Entonces, hasta que no se cumpla con esas solemnidades, no va a producir efectos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, hágame un favor, en el tema de nulidad relativa, ¿me puede de pronto aclarar un poquito de eso? Qué pena. En La nulidad absoluta, relativa. la nulidad absoluta no puede sanearse. Es decir, cuando hay Bueno, una nulidad absoluta no se puede sanear. Mientras que la nulidad relativa sería saneable. Voy a ponerte un ejemplo. Digamos, tú eres mayor de edad, ¿cierto? Vilma, qué pena. Sí, 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 doctor, sí, ya. Sí. tú eres mayor de edad, ¿cierto? Por Digamos supuesto, que hace muchos años. Eso, digamos peladito. que tú contraes matrimonio con una chica de 17 años. Ese contrato Wow. generaría una nulidad relativa. ¿Por qué? Porque la chica no es mayor de edad, no tiene capacidad para contraer obligaciones. Entonces, para que pueda cobrar eficacia, o sea, para que pueda dejar de ser nulo ese contrato, tendría que tener la autorización de alguno de los padres, dice el Código Civil. Entonces, esa nulidad sería relativa porque es saneable. ¿Cómo se va a sanear? Con la respectiva autorización de alguno de los padres para que contraiga el matrimonio. Y ahí quedó saneada la nulidad. Entonces, la nulidad relativa es saneable. En el ejemplo que coloqué del contrato de seguro,
muchas veces, casi siempre, la mayoría de las veces, las aseguradoras invocan una nulidad relativa y la invocan por la sencilla razón de que el objeto es lícito. O sea, celebrar un contrato de seguro para que la aseguradora le ampare tales y tales riesgos está ajustado a la norma. Más adelante hablaremos del contrato de seguro en las clases siguientes. La causa también es lícita, como vamos a ver ahora los elementos esenciales del contrato. Entonces, cuando invocan la aseguradora esa nulidad relativa es por esos hechos posteriores a los que tuvo conocimiento. Porque déjenme decirles que pareciera que las aseguradoras, no solo aquí en Colombia, en todos lados, las aseguradoras tuvieran unos investigadores mejores que los del CTI. Me perdonará si aquí tengo algún estudiante funcionario del CTI, pero tienen unos investigadores que parece que fueran del FBI. Le encuentran a ese tomador del seguro el quiebre por donde sea. Entonces le sacan, usted sufrió una cefalea, un dolor de cabeza hace 10 años y usted no declaró eso dentro de la declaración de asegurabilidad en el momento que usted iba a tomar el contrato de seguro. Por poner un ejemplo, estoy exagerando. Entonces, ellos invocan la nulidad relativa por esa circunstancia. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Bueno, la nulidad se genera por los vicios del consentimiento. Entonces, alguien que me ayude con el artículo 1508 del Código Civil. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Artículo 1508. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo. No es más. Gracias. Entonces, el artículo 1508 nos dice que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Y miremos que en el 1509 nos habla del error de derecho. En el 1510, 11 y 12 del error de hecho. ¿Quién me lee el 1509? Angélica, profe. 1509. El error sobre el punto del derecho no vicia el consentimiento. Okay. Entonces, cuando hay un error frente a un aspecto que es puramente de derecho, pues no va a viciar el consentimiento, porque las partes no necesariamente tienen por qué saber de derecho, por qué ser abogados, ¿sí? O contratar abogados para celebrar un contrato. Entonces, cuando son esos errores de derecho, no va a viciarse el consentimiento y pues se ajustará a lo que establezca la norma sobre ese particular. El 1510. Tania, profe. Dice, el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese en préstito, ¿sí? En préstito. ¿Sí? En préstito, sí. Y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si el contrato de venta, el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. En préstito es préstamo. Digamos que una persona que de pronto uno piensa que le están haciendo, digamos el que está entregando la cosa, piensa que está haciendo un préstamo y quien está recibiendo está pensando que es una donación. ¿Sí? Ahí sería un error de hecho, no de derecho. Entonces, este error de hecho sí va a viciar el consentimiento. El 1511. 1511, artículo 1511. Error de hecho sobre la calidad del objeto. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una masa de algún otro metal semejante. El error acerca de otra cualquiera calidad de cosa no vicia el consentimiento de los que contratan,
sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte. Ok. ¿Y quién me lee el 1512? Artículo 1512. El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Ok. Listo. ¿Quién me ayuda con el 1513? Yo, profe. 513. Ok. La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Ok. Ahí termina. Ok. ¿Y el siguiente? ¿Continúo? ¿Sí? 1514. Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento. Ok, gracias. Entonces, si ustedes miran en la fuerza, cuando hay entonces esa coerción, digamos que la persona en contra de su voluntad celebra el contrato. Eso genera un vicio del consentimiento. ¿Quién me ayuda con el 1515? Que habla del dolo. Listo, doctor. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él. Contra las primeras, por el total valor de los perjuicios, y contra las segundas, hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo. Ok, ¿y el 1516? Dice, el dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse. Ok, entonces ustedes a estas alturas ya han visto derecho penal. Ustedes seguramente habrán escuchado que el dolo es aquella intención positiva de causar daño. Entonces, llevándolo al tema contractual, podríamos tener en cuenta que el dolo es cuando se genera, digamos, ese engaño para celebrar un contrato, induciendo a la otra persona, ¿sí?, en ese engaño para obtener un provecho. Así más o menos dice el Código Penal, tipifica la estafa que es cuando una persona induce en engaño a otra persona o la mantiene en engaño para obtener un provecho para sí o para un tercero. Palabras más, palabras menos, dice eso el Código Penal en el delito de estafa. Entonces podríamos decir que hablando del contrato, el dolo podría darse con una eventual estafa, cuando la persona contrató porque estaba pensando, ¿sí?, o fue inducida a ese, digamos, a generarle esas expectativas que si no hubiera sido de esa forma, la persona no hubiera celebrado el contrato. Entonces, cualquiera de estas tres circunstancias, el error, la fuerza o el dolo, van a viciar el consentimiento. Y como vicio de ese consentimiento, pues van a generarse las sanciones al negocio jurídico de las cuales hablé anteriormente.
Ahora, hablemos de los elementos esenciales que tiene el contrato. Alguien que me ayude con el 1502 del Código Civil. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. Ok. Entonces, si ustedes miran, la capacidad, ¿cómo se determina la capacidad? ¿Quién me puede ayudar con el artículo 1503? Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. ¿Cómo podríamos decir que se aplicaría en la vida práctica, acá en Colombia, la capacidad? Es decir, ¿cuándo consideramos que una persona es capaz? Que tiene capacidad para contraer obligaciones. ¿La mayoría de edad? La mayoría de edad, ¿que es a los cuántos años? 18. 18, profe. Exactamente, a los 18 años. Si no estoy mal, la mayoría de edad se redujo a los 18 como en el año 61, la década del 60 más o menos. Entonces, la capacidad se tiene por la mayoría de edad. Es decir, la ley presume que todas las personas mayores de 18 años son capaces para contraer obligaciones. Pero en el 1504 dice que ¿qué personas no se considera que tienen capacidad para ser sujeto de contraer obligaciones? Alguien que me ayude con la lectura del 1504. Incapacidad absoluta y relativa. Artículo 1504. Son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, los impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender, paréntesis por escrito. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Aparece un modificado, inciso 3, decreto 2820 del 74, artículo 60. Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. Ahora, Disculpe, doctor. según ese artículo, ¿quiénes son las personas incapaces? Primero, los impúberes. ¿Quiénes son los impúberes? Los que son menores de edad, los que no han alcanzado la mayoría, aunque antes de la 1098 había una clasificación para los menores de edad diferente a la de ahora, porque se hablaba del menor adulto, del impúber y del adolescente. Entonces, los menores de edad no van a tener capacidad para celebrar contratos. Además de eso, no tienen capacidad para celebrar contratos. Los sordomudos no van a tener capacidad para celebrar contratos. Los dementes. ¿Quiénes son los dementes? Pues ustedes saben, como la gente normalmente dice de forma popular, los locos, ¿sí? Quienes padecen locura. Pero la declaración de la demencia debe ser producto de una decisión judicial. Es decir, el juez, dentro de un proceso, al final dicta una sentencia declarando la demencia de la persona, la interdicción por demencia de la persona. Es decir, inhabilitándolo para que pueda celebrar contrato. Además de eso, también se estipula los disipadores. ¿Quiénes son los disipadores? Aquellas personas que
ponen en riesgo el patrimonio familiar, como los ludópatas, es decir, las personas adictas al juego. Entonces, los ludópatas podían también considerarse interdictos después de que se realizara un proceso y que el juez de familia declarara la interdicción judicial. Pero hace un año se expide la ley 1996 de 2019. Con esta norma, Colombia ratifica unos compromisos adquiridos anteriormente con la comunidad internacional, como era la habilitación de esas personas que se consideraban que en algún momento eran incapaces y que el juez, después de un proceso donde había un concepto previamente médico, declaraba la interdicción de esa persona y se designaba a un guardador, alguien que lo representara en las actuaciones. Entonces, en la 1996 en la ley 1996 de 2019, prácticamente desaparece la figura de la interdicción en Colombia. Entonces, ahora se va a hablar de la persona de apoyo. Entonces, la persona de apoyo va a ser lo que venía funcionando como el guardador, como esa persona que representaba al interdicto. Pero esta norma todavía no ha sido reglamentada, está pendiente de reglamentación. Se supone que en el primer semestre de este año ya debía haber quedado la reglamentación de esta norma, pero con esta cuestión de la pandemia se ha tomado más tiempo. Esperemos que antes de finalizar el 2020 ya se haya, digamos, proferido la reglamentación respectiva. Entonces, esta figura de la interdicción, es decir, de que esa persona no tengan capacidad, ya desaparece del ordenamiento jurídico. Se modifica el Código Civil en el artículo 1504 frente a esas personas que tendrían la incapacidad para de forma directa realizar adquirir estas obligaciones o realizar contratos. Lo que nos trae a grosso modo la 1996 es que la persona, aún teniendo esa condición, digamos, de discapacidad, va a tomar la decisión directamente con la asesoría de esa persona de apoyo. Es decir, la persona de apoyo, pues la norma establece o busca que sea alguien muy cercano, que sea, por ejemplo, la pareja, que de pronto sea un hijo, que sea la mamá o el papá, ¿sí? Alguien muy cercano a esa persona. Entonces, esta norma prácticamente que desaparece de la vida jurídica la figura de la incapacidad. Es decir, van a quedar solamente siendo incapaces los menores de edad, los menores de 18 años. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, hablemos ahora del objeto lícito. Doctor, qué pena, es que yo quería decir algo sobre la expresión por escrito del artículo. Esa expresión fue declarada inexequible por una sentencia. Solo que no se dieran a entender por sí mismos por escrito, pero en el código permanecía vigente que no los sordomudos, ¿sí? O sea, solo el hecho de que fuera sordomudo ya se consideraba incapaz, sin que hubiera una declaración judicial. La norma trata de la 1996 de que ya no sea un aspecto jurídico, de que no sea un aspecto que el juez sea el que habilite o inhabilite a la persona, sino que tratan de buscar la rehabilitación desde el punto de vista médico. Pero para todos los casos, pues no va a ser, digamos, posible. Entonces, esperemos a ver la reglamentación de la 1996. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 1519? Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción
no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto. Entonces, en resumen, ¿qué significa eso? Que es objeto lícito lo que no está prohibido por la ley. Entonces, si la ley estipula que tal cosa es ilícita, va en contra de la norma, entonces sería un objeto ilícito. Entonces, todo lo que no estuviera prohibido sería un objeto lícito. Es decir, que las partes pueden contratar. Alguien que me ayude con el 1521. 1521. Hay un objeto ilícito en la enajenación. Primero, de las cosas que no están en el comercio. Segundo, de los derechos o privilegios que no puedan transferir a otra persona. Tercero, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Ok, entonces esto también, lo que está en este artículo, también se considera que es ilícito, como por ejemplo, vender un bien que se encuentre embargado. ¿Y el 1523? Hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes, artículo 123. Ok. Entonces, además de tener capacidad y de tener un objeto lícito, esos elementos esenciales del contrato, también hay una causa lícita, es decir, debe tener la causa lícita. Alguien que me ayude con el 1524. Código 1524, causa de las obligaciones. No puede haber obligación sin una causa real ilícita, pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa, y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita. Ok. El 1502, nuevamente en el numeral 2, ¿quién me lo ayuda a leer? Que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Ok, entonces cuando ese acuerdo de voluntades entre las partes no tiene ninguno de los vicios del consentimiento. Y la causa, pues cuando ven, digamos, como los medios que se van a emplear para realizar la finalidad o el objeto del contrato, pues no pueden estar prohibidos por la ley o por la moral y las buenas costumbres. Y alguien que me ayude con el 1603. Yo, doctor. Dice ejecución de buena fe. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. Ok, entonces, si ustedes miran, estos son los elementos esenciales de todo contrato. Con esto, pues finalizo esta parte introductoria de la cátedra en cuanto a un repaso. Seguramente que ya todo esto de lo que hemos venido hablando en estos días, ya lo habían visto anteriormente, por lo menos en contratos civiles. Y a partir de la próxima clase, a partir del martes, vamos a empezar ya a trabajar los contratos comerciales o contratos mercantiles como tal. El día martes voy a hablar sobre la compraventa. La compraventa está en el Código de Comercio. Vamos a mirar no solo la definición, las partes, cuáles son las obligaciones de cada una de esas partes, sino que también vamos a mirar, digamos, varias figuras que se pueden utilizar dentro del contrato de compraventa. Entonces,
A partir de la próxima clase empezamos ya a mirar el contrato de compraventa, luego el suministro, miraremos el contrato de seguro, agencia comercial, varios contratos a partir de la siguiente clase. ¿Alguna pregunta acá para finalizar? No, doctor, feliz noche. No, doctor, gracias. Ok. Bueno, entonces espero que ya todos tengan el tema, el contrato que van a trabajar, ¿ok?